Colombia, un país lleno de biodiversidad, cultura, gente carismática y mucho más, pero a la vez un país altamente azotado por la violencia, donde los más afectados han sido nuestros ancestros, los campesinos que cuidan nuestras riquezas y los niños. Más de 50 años sumergidos en la guerra con intentos fallidos de solucionarla ha traído grandes consecuencias para nosotros los colombianos, pero muchos aún todavía son ajenos a estas. Hoy te contaremos el contexto en el que hemos vivido y vivimos en la actualidad, porque sí, es cierto, quien no conoce su historia o la ignora está condenado a repetirla. El conflicto en Colombia se ha enseñado sobre todo en la periferia campesina, que ha permanecido descuidada por el sistema político colombiano. Esta marginalidad, entre otras razones, dio como resultado a uno de los conflictos armados más largos de la región. Este capítulo examina los orígenes del conflicto armado, no por erudición histórica, sino para entender su naturaleza. Primero, en las zonas de colonización hay espacios para ejércitos no estatales. Segundo, el Frente Nacional puso fin a la violencia, pero dejó remanentes de guerrilla social en el campo. Y tercero, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pese a ser más urbanas en su origen, también acabaron en la periferia, y lo propio sucede con los paramilitares. Por razones climáticas, la población precolombina se había concentrado en la región andina. Con esto se origina una estructura bimodal de tendencia de la tierra, latifundios y minifundios. La colonización ha sido un proceso espontáneo y no dirigido por el Estado. Expulsado por la pobreza o la violencia y atraído por la ilusión de prosperidad e independencia, el colono típico tumba monte, se endeuda con un socio capitalista o con proveedores locales para explotar su parcela. El asesinato de Gaitán en 1948 produce un estallido en Bogotá y otras ciudades que no derroca al gobierno, pero desencadena la violencia campesina en dos márgenes cercanos: en los llanos orientales, donde la guerrilla es más disciplinadamente liberal, y en zonas de minifundio andino y en particular cafetero. En Colombia no había condiciones propias para que la guerrilla eventualmente obtuviera el poder, ni al centro de la política. Sin embargo, la clase dirigente subestimó el nacimiento de estas fuerzas y por tanto no tomaron las medidas necesarias para frenarlas. El término periferia en este texto hace referencia a los sectores más campesinos, menos poblados, menos integrados al mercado y a menudo explotados o discriminados por lo que se llama el centro. Entonces, dada bimodalidad de la tenencia de la tierra, latifundios y minifundios, se generó un excedente de mano de población rural, que típicamente migraba a las ciudades, pero que también podría ocupar espacios que estaban fuera de los mercados por los colonizadores, pero se restringía casi que exclusivamente a la región andina. La primera parte de la colonización se dio en principio en las llanuras del Caribe y en las vertientes externas de los Andes, luego las llanuras costeras y la del Magdalena Medio. En las regiones de la costa pacífica, la Orinoquía y el Amazonas, la colonización se dio por el excedente de población anteriormente mencionado, por el desplazamiento forzado, por la violencia y las bonanzas locales lícitas e ilícitas, y en estas zonas donde el conflicto armado ha encontrado nuevas fuentes de alimentación. Es por esta razón que, en busca de estabilidad económica, el nuevo colono, el tumbamonte, se endeuda con socios capitalistas y trata de sacarle provecho al suelo, pero por varios factores termina perdiendo su tierra. Como es de suponer, los derechos de propiedad tienden en esta época a cambiar fácilmente de una mano a otra, regularmente por el estado de indefensión e incertidumbre de las personas poseedoras a manos de alguien más rico, más vivo o mejor armado. Dada muestra le da como esta ausencia de Estado. Entonces los vacíos jurídicos existentes en esta época evitan la claridad en los derechos relacionados con los tratados y contratos, cosa que incrementa más el riesgo de ser estafado. Entonces, con lo anterior se puede decir que para este tiempo se imponía la ley de la selva, en la existente un orden peculiar distinto al del centro. El conflicto armado estaba
permeando más en el centro. Entonces la ausencia de este Estado y la falta de normas coercitivas dieron pie a que se buscaran formas de justicia por mano propia o contratada en forma de asociaciones privadas de protección que protegen, por supuesto en este caso, a quien tenga cómo pagar. Entonces los terratenientes tendían a usar a la policía para despojar a los colonos que incumplieron con los compromisos de endeudamiento de sus tierras. En parte de los de abajo se crean formas de autodefensa a través de bandidaje político, autodefensas campesinas y guerrillas revolucionarias. En reconocimiento del carácter cambiante del conflicto armado, de sus protagonistas y de sus contextos, el Grupo de Memoria Histórica identifica 4 periodos en su evolución. Este primer periodo marca la transición de la violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado. Este segundo periodo, que se dio entre 1982 y 1996, se distingue por la proyección política, expansión territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento del narcotráfico en la agenda global, la nueva constitución política de 1991 y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y ambiguos. El tercer periodo, que se dio entre 1996 y 2005, marca el umbral de recrudecimiento del conflicto armado. Se distingue por la expansión simultánea de las guerrillas y de los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado. Un cuarto periodo, que se dio entre el 2005 y en el 2012, marca el reacomodo del conflicto armado. Entonces se distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente a esto se produce el fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su acción criminal y más desafiantes frente. En Colombia, en la actualidad, existe muy poco consenso acerca de los tratados de paz. Hay dos posiciones, una maximalista y una minimalista, en las cuales no nos ponemos de acuerdo, ya que una dice que el tratado de paz debe tener cosas superficiales porque parar una guerra es imposible, mientras que por el otro lado se dice que la guerra se debe parar completamente y tener consecuencias para quienes la causaron. Así que esto afecta tanto al sector político, económico y social en nuestro país. Y eso lo demostramos con las siguientes cifras. La violencia en Colombia es la catástrofe más grande humanitaria en 100 años en el continente. Entre 1981 y 2012, en Colombia se cometieron 23.154 asesinatos selectivos. 25.007 son los desaparecidos en Colombia a partir del 2002. Entre 1988 y 2012 se cometieron 95 atentados terroristas. Y en los últimos 54 años, 220.000 personas han perdido la vida por cuenta del conflicto armado de nuestro país. Los colombianos nos convertimos en presas de la violencia y de la maldad, pero también de la indiferencia. Además, como todo esto ha ocurrido generalmente en lugares clandestinos o en lugares rurales, muchos de los ciudadanos han decidido mejor ignorarlo o no creerlo. Los indígenas del Amazonas no están felices en el país de Colombia por el abuso de la naturaleza, de la riqueza, de todo. Y seguramente pasa esto con más grupos indígenas del país. Nos llenamos la boca diciendo que somos el país con la democracia más antigua del continente y más estable. Pero es una antítesis decir que tenemos el conflicto armado más viejo y sanguinario. Entonces, si la democracia es la aceptación de la diferencia y la guerra es la negación de ellas, estamos siendo totalmente incoherentes. La guerra no termina porque las causas siguen. Causas como batallas por las tierras, la desigualdad y la exclusión política. Cuando se invisibiliza un fenómeno como la violencia y el conflicto armado, no se puede entender la importancia de superarlo.
y agonía.